Bienvenidos a un nuevo coloquio de la UOC, cuyo nombre es Tendencias en Business Intelligence. Mi nombre es Josep Curto Díaz, autor del libro Introducción al Business Intelligence por la editorial UOC. Soy profesor para el Máster de Inteligencia y Negocio de la UOC y además soy Senior Research Analyst para IDC. En este seminario, este coloquio, vamos a querer responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales tendencias que están moldeando el mercado del Business Intelligence? Ya avanzo a algunos de los puntos que vamos a tratar en este seminario. Open source, software as a service, social media, colaboración. Sin más dilación empezamos ya con el primero de ellos. Open source. Open source no es nuevo. No es una cosa de este año, sino en realidad podemos hablar que desde el 2006 ya existen soluciones de bajo coste, como por ejemplo Pentaho y Jasper Intelligence. Suites que ofrecen las principales necesidades, que cubren las principales necesidades de una solución de inteligencia de negocio. Es importante tener en cuenta que desde el 2006 al 2010 lo que ha pasado es que estas soluciones y otras, no solamente Pentaho y Jasper, eso también es Pago BI, por ejemplo, han evolucionado técnica y funcionalmente para llegar a un nivel de madurez suficiente como para cubrir con solvencia las necesidades de una organización a nivel de inteligencia de negocio. Desde mi punto de vista, los principales puntos que son los estrellas de estas soluciones son ETL, Reporting y OLAP. Una cosa que me gustaría dejar clara, porque a veces no queda muy clara, es que open source no es equivalente a gratis, sino estamos hablando de reducción de costes y no de desaparición. Es decir, se evitan los costes de licencia, pero siguen existiendo los costes de diseño, implementación, despliegue y mantenimiento del proyecto de inteligencia de negocio. Y además, los propios fabricantes open source, creadores de estas soluciones, ofrecen dos versiones en función de nuestras necesidades. Una que es la versión comunidad, que ya puede cubrir las necesidades de una organización. Y otra versión, una versión profesional, que incluye el soporte por parte del fabricante y de los diferentes partners, y además alguna característica funcional extra, que suelen ser frecuentemente atractivas para el usuario final, o incluso algunas veces podemos decir absolutamente necesarias. La pregunta natural es qué impacto tiene este tipo de soluciones o qué impacto ha tenido o está teniendo en el mercado del Business Intelligence. El primer impacto es, en estos momentos de crisis, obviamente, se antojan como soluciones atractivas para las organizaciones. Pero más allá del ámbito propio de la situación económica actual, debemos decir que los fabricantes de soluciones propietarias han visto que los usuarios finales tienen ganas de conocer las soluciones y de poder ellos trastearlas, pero que el hecho de no tener una opción, una versión limitada en funcionalidad de sus soluciones, no habilitaba este tipo de análisis. Pues nos encontramos que fabricantes como ClipView, MicroStrategy, ofrecen soluciones, ofrecen sus productos, una versión limitada en funcionalidad, para que los usuarios finales empiecen a trabajar y a partir de ese conocimiento se contacte con los partners o con el propio fabricante para comprar las soluciones completas. Y además de eso, el hecho de que existen más competidores en el mercado que compiten a otro nivel, producto del propio modelo del open source, deben ser mucho más atractivos a nivel de innovación, produce, en definitiva, que haya una mayor innovación también en los fabricantes. Estén mucho más atentos a cuáles son las tendencias que están siguiendo estos actores de nicho para ellos copiarlas e introducirlas rápidamente en sus propias soluciones. Por lo tanto, es algo beneficioso para el mercado, sin duda.
Siguiente punto que me gustaría tratar es el Software as a Service. Software as a Service es un nuevo paradigma. Para aquellos que no lo conozcan, estamos hablando que las organizaciones contratan un servicio, llamémoslo CRM, un ERP, el correo, y pagan por su uso. Este servicio está alojado en el proveedor. Y de lo único que se preocupa el cliente es de usar ese servicio. El resto de preocupaciones están en manos del proveedor. La implementación, el mantenimiento, los datos, la escalabilidad, todo ese tipo de cosas. Como os podéis imaginar, tiene sus pros y sus contras, obviamente. En el ámbito de la inteligencia de negocio, esto es un pelín complicado, porque existen muchas expectativas, pero aún pocas soluciones. El principal problema son los datos. Y cuando nos acercamos a qué hacer con los datos en el contexto del BI, no podemos plantearnos escenarios en los cuales el usuario final directamente carga los datos y se preocupa de retos tan importantes como la calidad de datos. Cómo incrementar la calidad de datos de nuestros datos. Cómo detectar los problemas de calidad de datos en nuestra organización. Y claro, lo que nos estamos preguntando es dónde poner el límite. ¿En qué momento el usuario se incorpora al software as a service y en qué momento se sigue dependiendo de partners, de integradores, de fabricantes? Es decir, estoy diciendo en definitiva que el enfoque que están teniendo algunas de las soluciones actuales en software as a service, tanto nacionales como internacionales, es ofrecer un servicio híbrido en el cual los datos o bien ya están muy bien cocinados y son muy fáciles de cargar, o bien serán tratados por un partner de la solución. Y posteriormente los usuarios ya trabajan con el servicio Software as a Service. El último punto también es que, teniendo esta limitación a nivel de datos, parece ser que las soluciones actuales encajan mucho mejor cuando el alcance está sumamente acotado. Estamos hablando de un departamento, estamos hablando de una colección de cuadros de mando para la dirección general, estamos hablando de unos informes, pero no para ofrecer toda una solución corporativa. Veremos si en el futuro esto evoluciona de una manera mucho más allá de este pequeño alcance que estamos viendo actualmente. Lo que sí es claro es que el beneficio es la agilidad de despliegue, porque obviamente hay una gran parte de la preparación del sistema que se evita. Y eso es muy importante. El siguiente punto del cual me gustaría hablar es la inteligencia de negocio aplicada en el ámbito de la movilidad. Lo que es cierto, una de las cosas que hemos visto es que actualmente el mundo es móvil. Las comunicaciones móviles han cambiado la forma en que trabajamos. Yo en particular no me podría imaginar ahora mismo sin tener mi terminal de iPhone cerca que me permite acceder a mis correos y conocer de primera mano qué es lo que sucede en mi organización en el último momento. No solamente eso, redes sociales, el navegador, etc. Estamos hablando, por lo tanto, que no solamente es que el móvil ha revolucionado, sino que han aparecido una colección de nuevos dispositivos con grandes prestaciones que equiparan los dispositivos móviles incluso a un portátil. Y que podemos evitar de trasladar nuestro portátil para trabajar. Esos son palabras mayores, poder trabajar con dispositivos móviles. En términos de BI, de la inteligencia de negocio, lo que estamos diciendo es que el usuario es capaz de tomar decisiones deslocalizados gracias al hecho de que estos dispositivos no es que permitan conectarse contra la aplicación de inteligencia de negocio, es decir, ver simplemente una página web, traducir en el ámbito del navegador de un dispositivo móvil, de un smartphone, sino lo que estamos diciendo es que existen aplicaciones nativas que permiten acceder a cuadros de mandos e informes
traducidos en el ámbito de la inteligencia de negocio. Por ejemplo, esta imagen. Si veis, esta imagen es un iPad, es una solución de SAP Business Objects, en las cuales se ha adaptado, es una aplicación nativa en la cual nosotros podemos ver fácilmente indicadores de negocio, como las ventas o como las transacciones, y diferentes gráficos, y podríamos acceder tanto a los KPIs, a las alertas, y trabajar en el contexto de una aplicación nativa del iPad. Claro, el beneficio de poder llevarnos con nosotros nuestra información o poder acceder a nuestra información es máxime. Es máxime, sin duda alguna. Pero como que esto es un tema complicado y a veces puedo plantearme a mí mismo, es decir, en mi organización tendría valor tener acceso desde un dispositivo móvil a mis datos que están alojados en mi sistema de inteligencia de negocio. Me gustaría poner otro ejemplo. Imaginaos que sois el gerente de una fábrica y que estáis en un proceso de revisión, una típica y rutinaria paseo por la fábrica, preguntando a los diferentes trabajadores y responsables de área cuál es el estado de la misma. Y le echáis un vistazo a estas tuberías, a este todo entramado de tuberías, y os preguntáis, ¿cuándo fue la última vez que nos lo revisamos? ¿Cuándo fue la última vez o cuándo está previsto la siguiente revisión? Está claro que tradicionalmente queríamos llamada de teléfono, nos han pasado un informe y lo llevamos con nosotros. Afortunadamente, en el siguiente ejemplo, podríamos tener un dispositivo móvil que a través de la fusión de la realidad aumentada con el sistema de inteligencia de negocio nos mostrara que la tercera tubería, esta tercera torre, se hizo la revisión hace 2 semanas. Y si nosotros sabemos que las revisiones se hacen cada 3 semanas, eso significa que solamente falta una semana para la siguiente revisión y para estar seguros del correcto funcionamiento de esta tubería. Si os fijáis, el beneficio es enorme. La libertad de toma de decisiones, la libertad de quedarse seguro de lo que está pasando, es mucho mayor gracias a este tipo de determinados dispositivos. No es ciencia ficción. Se está trabajando en ofrecer este tipo de funcionalidades a los usuarios finales. Siguiente punto que me gustaría hablar es una continuidad del anterior. Si el mundo es móvil, los datos están geolocalizados. Y si los datos están geolocalizados, vamos a querer que nuestros sistemas de inteligencia de negocio también sean capaces de conectarse a estos datos. Y también sean capaces de ofrecernos ese valor añadido que proporciona la información geolocalizada. Es decir, a partir de las coordenadas, saber qué país, qué ciudad y qué calle era en la que ha pasado lo que nosotros estamos analizando. Es decir, la pregunta es, ¿qué hacemos o qué están haciendo los fabricantes en esta dirección? Lo que os puedo comentar es, los sistemas de inteligencia de negocios se están integrando con los sistemas GIS, que es Geographic Information Systems. Y los enfoques de integración son diferentes. Hay algunos que integran de forma nativa, ya sea a nivel de base de datos, o sean con integración nativa con sistemas como Esri, y otros que están incluyendo esas funcionalidades por defecto ya en sus soluciones. Son buenas noticias, porque en definitiva, el valor que proporciona la información geolocalizada es superior. Y lo que me gustaría que quedara claro es que esto va mucho más allá de simplemente una segmentación por países. Sino, por ejemplo, conocer la ruta que están haciendo nuestros repartidores. Imaginaos ese pequeño ejemplo. Queremos saber si nuestros repartidores, Pan Rico, por ejemplo, están realizando el reparto de forma eficiente. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el reparto? ¿Es posible que encuentren problemas durante el reparto que hagan que sean más lentos? ¿Podríamos encontrar una ruta mejor a ese reparto? Ese son el tipo de cosas que nos podemos plantear. El siguiente punto es
Claro, fijaos que se va incrementando la información que vamos guardando en nuestros sistemas de inteligencia de negocio. Y es necesario que los sistemas de inteligencia de negocio incluyan buscadores o que puedan integrarse con buscadores. Claro, estamos hablando del típico problema que viene el usuario y nos pregunta y nos dice: con esta gran cantidad de datos e informes que existe, no puedo encontrar el informe del año pasado. ¿Qué hago? Y ante este problema, una solución factible que nos viene a la mente de todos es la solución que da Google. Google permite hacer búsquedas de una manera muy sencilla. Es más, podemos decir que en España es el buscador de facto por Internet. Incluso hay gente que piensa que es Internet. Entonces los fabricantes han dicho: si Google proporciona la búsqueda de una manera muy fácil, vamos a enfocar esa búsqueda de esta manera. Por lo tanto, tenemos que algunos fabricantes que ya incluyen este tipo de soluciones tienen como tres enfoques, ¿no? Un primer enfoque es decir, Google-like. Incluimos algo que simule la funcionalidad de Google, por ejemplo, Apache Lucene, que es el caso de Information Builders. Otro tipo de enfoque es incluir un portal que tenga un motor de búsqueda incluido, no tan eficiente quizá como el de Google o el de Apache Lucene, pero que puede ser el enfoque de Microsoft con SharePoint. Es decir, los informes son publicados en SharePoint, los elementos de análisis son publicados en SharePoint, indexados allí y accesibles. Y otro es la creación de una capa semántica y su correspondiente ontología para clasificar todos los elementos de análisis, lo que permite poder acceder a esa información mucho más fácil. Existen desarrollos en esta dirección también. Algunos, no todos ellos, están ya a nivel de producción y por lo tanto accesibles pues, a posibles clientes. El beneficio es encontrar la información del sistema de inteligencia de negocio mucho más rápido, sin duda alguna. Y en esa dirección también, de que se va generando mayor y mayor información, nos encontramos el siguiente punto. Lo que se conoce como el Internet of Things. Para aquellos que no lo conozcan, el Internet of Things, cuando nos referimos a ese término, estamos hablando a aquello que sucede cuando gran cantidad de dispositivos que anteriormente no tenían conexión a Internet, ahora sí que la tienen. Es decir, estamos hablando de móviles, televisiones, neveras, casas, que no solamente hay un impacto a nivel de que el número de IPs se está reduciendo y por lo tanto tenemos que pasar del protocolo V4 al V6, sino que además está sucediendo un crecimiento exponencial de la cantidad de datos a analizar, lo que se conoce como el problema de Big Data. Este problema no es por el hecho de la cantidad, sino realmente porque de esos datos, ¿cuáles son realmente significativos de analizar? ¿Cuáles realmente vale la pena gastar nuestro tiempo de computación a analizarlos? Por lo tanto, es necesario un nuevo paradigma para analizarlos. Por ejemplo, estamos hablando de que se deben crear nuevas estructuras de datos, nuevas estructuras de consulta para análisis. Por ejemplo, MapReduce, Hadoop, que usan empresas como Facebook, empresas como Google. Y aunque quizá pensemos que nos pueden estar demasiado lejanas a lo que es la realidad de nuestra organización, quiero que penséis un momento en empresas como por ejemplo Telefónica o Vodafone, que son empresas muy grandes, pero que generan una gran cantidad de datos a razón de su modelo de negocio. Su modelo de negocios son las llamadas telefónicas, la transferencia de datos, la comunicación entre personas. Y por segundo se generan muchas transacciones de negocio. Si nosotros queremos proporcionar un valor añadido a nuestros clientes, nos gustaría hacer una microsegmentación para poder comprender sus necesidades y poderles ofrecer el mejor servicio. La única manera de hacer esa microsegmentación es a través de analizar esa gran cantidad de datos, y no toda es importante. Allí tenemos un problema de Big Data, un poco fuera del contexto de lo que es Internet of Things. Lo que me gustaría comentar es que algunos fabricantes de Data Warehouse ya están incluyendo este tipo de frameworks, por ejemplo, Aster Data, para facilitar, para resolver este tipo de problemáticas para sus clientes.
Y en la misma línea de que si el Internet of Things genera mucha cantidad de datos, también podemos hablar de las redes sociales, social media. Existen multitud de redes sociales. Yo en particular puedo decir que estoy en Ching, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Me podéis buscar. Y estoy seguro que la gran mayoría de vosotros, al menos en alguna red social, está presente. Las redes sociales están cambiando muchísimo las cosas. Y en particular uno de los puntos importantes es que la vida de nuestros clientes es accesible, es pública, está allí. Explican sus inquietudes, explican sus intereses, explican qué les preocupa y lo que no les preocupa. Pero no solamente eso, no solamente hablan de ellos, sino, y aquí hay un punto importante, es que hablan de nosotros, dan la opinión de nuestros servicios y productos. Y es pública para todo el mundo puede ver qué opinan de nuestro producto, sea positivo o sea negativo. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de que es un canal de comunicación muy importante, que tenemos que tener una estrategia con ese canal. Y que más allá de esa estrategia o no, hay una colección de canales, o sea, no solamente es uno. Hay foros de internet, blogs, wikis, podcasts, vídeos, fotos, Facebook, Twitter, Flickr. Y para cada uno de ellos, pues tiene un valor, tiene una información de valor que quizá tenemos que hacer algo con ella. En esa gran maraña de datos hay mucho valor. Podemos saber exactamente lo que piensan nuestros clientes. Y obviamente eso se traduce en un reto. Gran cantidad de datos a analizar. No todos son importantes. ¿Qué hacemos con la protección de datos? Y en definitiva, al final, hay un tema muy cierto, que es como que no todos los datos son importantes. Es necesario encontrar los patrones de datos, que nos dan la información precisa de lo que queremos saber de nuestros clientes. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo encontramos aquellos datos que son los más significativos? La respuesta está clara. Analytics. Para quien no lo sepa, Analytics no es nada nuevo. Creo que sería un rebranding. Hemos dado otro nombre a una cosa que ya existía. Es decir, es minería de datos. Pero es minería de datos que se intenta acercar al usuario final para que pueda usarla. Y no dependa tanto pues, de un experto en algoritmos de minería de datos. Lo que me gustaría decir es que tiene sus límites. Como ya apunta Nassim Nicholas Taleb en su libro The Black Swan, el cisne negro, que si no lo habéis leído os lo recomiendo encarecidamente. Lo que queremos decir es, como antes hemos comentado, lo que se considera en la minería de datos es que bajo un cierto patrón, bajo un cierto modelo, podemos predecir el comportamiento de las cosas. Atención, bajo un cierto modelo, bajo unas ciertas hipótesis. Cuando estas hipótesis dejan de funcionar, nuestro modelo ya no permite hacer ninguna predicción, ya no permite entender lo que está sucediendo. Y allí están los límites. En tener en cuenta que existen situaciones para las cuales nuestro modelo no va a describir lo que está pasando. Y aún así el hecho de existir límites, la utilidad es muy importante, la utilidad es máxima, como dirían algunos. ¿Por qué? Os puedo poner ejemplos como Amazon, LinkedIn y Facebook, que día a día usan este tipo de algoritmos para darnos un servicio superior. Por ejemplo, Facebook te recomienda amigos, o te recomienda páginas, o te recomienda anuncios. Y cuando tú dices sí o no a ese amigo, sí o no a ese anuncio, le estás dando información al sistema y va aprendiendo poco a poco cómo recomendarte un nuevo anuncio, un nuevo amigo mucho mejor. Lo mismo en LinkedIn. Y en Amazon tenemos el ejemplo más espectacular de
si vas a comprar un libro, o un producto. Te recomienda cuál es el producto que han comprado otros usuarios y que a lo mejor a ti también te podría interesar. Muy interesante y de mucho valor. Es decir, el beneficio final es detectar patrones ocultos en la información. Y está claro que es necesario tener un crecimiento exponencial de datos. Si tenemos pocos datos no seremos capaces de predecir ni encontrar estos patrones ocultos. Y claro, si tenemos tantos datos, hemos hecho nuestros análisis, os preguntaréis, ¿y cómo los analizo? O sea, ¿qué hago con ellos después? Y aquí es donde entra el valor de lo que se denomina la visualización de datos, que son técnicas de visualización de datos consistentes en el uso de unos gráficos específicos, como los tree maps o heat maps, que permiten realmente al usuario final comprender la información. Un analista que trabaje simplemente con hojas Excel verá limitadas sus capacidades de comprensión por la cantidad de información que tendrá delante. Y os preguntaréis, ¿qué hacemos? Porque obviamente tenemos el límite de la economía de la atención. ¿Qué cantidad de datos podemos ver y entender? Y además, otro punto, no os engañéis, pero los números muy grandes a todo el mundo le cuesta entenderlos. Entonces la solución es, como he comentado antes, usar técnicas de análisis visual de la información. Y estas técnicas consisten en elementos gráficos. Que estos elementos gráficos se basan nada más y nada menos en usar codificaciones caloríficas y tamaños diferenciados para poder rápidamente al usuario final darle la información entre lo que es grande y pequeño, más importante y menos importante, y aquello que debe ser con mayor atención porque tiene una alerta o con menor atención. Y de esta manera analizar la información. Ese es su beneficio, ese mejor análisis de la información. Y claro, tantos datos, tanta información, tanto valor, solamente puede ser conseguido si se ha producido, si se ha realizado una buena gestión de los datos. Entonces, se debe pasar de que nuestras aplicaciones generan datos de por sí y ya veremos cómo se conectan las diferentes aplicaciones, a considerar que los datos de una organización son un activo de un valor incalculable. Porque contienen esa información que os comentaba antes que nos va a permitir tomar mejores decisiones, detectar patrones ocultos de la información, saber cuándo un cliente quiere marcharse en nuestra organización, saber qué podemos recomendarle a ese cliente. Y esto también es muy importante. No es sencillo establecer estas políticas nuevas de cómo gestionar los datos como un activo. Es necesario desplegar programas de data governance y de master data management. Es decir, gestionar los maestros de datos de una empresa. Identificar que es un cliente, un producto, un proveedor, claramente. Que todos los departamentos tengan claro qué es eso. Y establecer la gestión clara y precisa de qué se va a hacer con los datos. ¿Quién es el responsable? ¿Qué hacer en caso de problemáticas? ¿Qué nivel mínimo de calidad requerimos para nuestros datos? ¿Qué aplicaciones están usando esos datos? ¿Qué aplicaciones son productoras de esos datos? Una vez establecemos este tipo de programas, los beneficios son claros. Datos uniformes por organización, no solamente para los sistemas de inteligencia de negocio, sino otros sistemas como ERP, CRM. ¿Quién es el responsable? ¿Quién realmente es el que se encarga de asegurar la calidad de la información? Y una transparencia. Queda muy claro cuál es el dato, cómo encontrarlo, cómo localizarlo, qué nivel de calidad de datos tiene, a qué se refiere el dato. Estamos, en definitiva, logrando un nivel de madurez mayor en nuestra organización. El último punto que me gustaría tratar en este coloquio
es la colaboración. Hemos visto ya las redes sociales. En las redes sociales la gente colabora, participa, pero son conversaciones. No están enfocadas a tener un objetivo. La colaboración es la última frontera, es alinear toda una colección de personas para resolver un problema. Tenemos ejemplos de éxito de la colaboración. Y si os dejo unos segundos a pensar, estoy seguro que todos llegaréis al mismo ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia es gente que colabora con su conocimiento, lo comparte y espera que otros lo mejoren y también compartan sus áreas de conocimiento para lograr ese beneficio común. Existe una enciclopedia en Internet con todos los conocimientos actualizada en el momento. Es fantástico. ¿Qué está pasando allí? O sea, los beneficios o los factores que están sucediendo. Tenemos una inteligencia colectiva, un crowdsourcing, un wisdom of crowds. Es decir, estamos hablando de que está compartiendo conocimiento, se está colaborando en la forma de trabajar. Esto en el ámbito del BI también se está buscando, se está persiguiendo. Os preguntaréis, ¿y esto cómo se traduce? Usuarios colaboran en elementos de análisis, proporcionando con su experiencia un valor añadido a los valores, a esos números que aparecen en el cuadro de mandos, en OnLab, en el informe. Acordaos de un punto muy importante. Un valor por sí solo no significa nada. Es decir, que yo venda 2 no significa nada. Pero si yo he vendido un 2% más que el año anterior, ya tiene un valor. Y si yo sé que el año anterior vendí 3 y he vendido el año siguiente 10, el comparar los números, el contexto, nos proporciona realmente un valor superior de magnitud. Pero sin embargo, aún me puedo preguntar si ese valor es bueno. Y quizás esa información no la tengo presente. Quizás esa información me la puede proporcionar otra persona. Y a través de un entorno de colaboración sería posible llegar a entender mucho mejor ese valor. Como os podéis imaginar, esto no es fácil. Esto significa un cambio cultural, trabajar de forma colaborativa, estar acostumbrados a usar este tipo de herramientas de colaboración. Pero poco a poco estamos más y más acostumbrados gracias a, por ejemplo, iniciativas como la Wikipedia. Y además hay algunos fabricantes que apuestan como una de las tendencias futuras. Si hace unos años simplemente estaba Lizasoft pues, ofreciendo un tipo de solución en esta dirección que permitía a los usuarios pues, compartir, dar ese valor añadido, debo decir que las últimas versiones de Cognos y de Business Objects van mucho en esta dirección, en ofrecer módulos orientados a la colaboración, al trabajo colaborativo en el ámbito del BI entre diferentes usuarios para lograr ese plus, para lograr que se comparta la inteligencia colectiva y se comprenda mucho mejor cómo funciona el negocio y, en definitiva, tomar mejores y más rápidas decisiones al trabajar de forma colaborativa. Muy interesante, es un ámbito en el que yo creo se van a subir pronto al carro el resto de soluciones del mercado, el resto de fabricantes. Por último, no me gustaría, y es un poco para reforzar el punto anterior, me gustaría recordar una cita de Pablo Picasso, que decía que las computadoras son inútiles, que solamente te proporcionan soluciones. Y es cierto, tú a una computadora le puedes preguntar cuánto son 2 más 2 y son 4. Y de nuevo, eso es un número. Y el número no tiene por qué ser ni positivo ni negativo. Es solamente el contexto de la experiencia, el contexto de que va más allá de esa respuesta, la que nos va a permitir poder dar un buen uso y poder lograr esos beneficios, esa toma de decisiones mucho mejor. Por lo tanto, tener en presente que el punto de colaboración es básico en el futuro
para mejorar las soluciones de BI, y es una de las tendencias por las cuales creo que vamos a ver más y más y más fuertes y más, ¿cómo decirlo?, más apuestas en los siguientes años. Por último, os invito a que penséis cualquier tipo de preguntas que os hayan surgido a través de este pequeño seminario y también que respondáis a las preguntas que os voy a formular en el foro para que de esta manera pues podamos empezar, como en la Wikipedia, a generar un pozo común de conocimiento compartiendo nuestras experiencias. No me queda nada más que decir que gracias por su atención. Podéis entrar en contacto conmigo a través de la dirección de la WOC y espero que nos veamos en el foro en breve. Hasta luego.